Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría y muy contentos de estar nuevamente con ustedes y con nuestro invitado del mes. Ahora estrenándonos en el mes de enero con esta nueva etapa de su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, La Alegría del Evangelio. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su amable sintonía. Hoy estamos en el segundo sábado del tiempo ordinario y este día con el Salmo 79 suplicamos al Señor. Señor, vuelve a nosotros tus ojos. Saludamos con gusto y agradecimiento a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y hace posible que este programa llegue hasta usted. Hoy nos acompaña en cabina Adrián de la Rosa para compartir con nosotros el tema de la tesina que hizo al terminar el diplomado y que nos lleva a reflexionar sobre un personaje que celebramos el día 1 de este año. Sí, la Virgen María. Ya ven que la fiesta fue la solemnidad de María, Madre de Dios. A Santa María, Madre de Dios. Y qué mejor que iniciar nuestro ciclo de invitados con este mismo tema, aunque con un enfoque, ya lo van a ver ustedes, un poquito distinto. Dijo Fabián ese ratito, a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, pues a mí tampoco, ya somos dos. Y es que de María se pueden hacer muchas reflexiones, y eso que de ella casi no hablan los evangelios, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que Adrián nos quiere compartir el día de hoy. Antes de iniciar nuestro programa, vamos a hacer nuestra acostumbrada oración, para lo cual le voy a pedir a Fabián que nos ayude. Fabián, somos todo oídos. Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Pureza inmaculada, espejo del Señor, oh fuente de la gracia unida al Redentor, belleza sin mancilla, encanto virginal, tú eres la alegría, la gloria del mortal. Oh vara florecida del tronco de Jesé, en gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa por los siglos los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo la aurora celestial. Amén. Amén. Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues como decía Jorge hace unos momentos, Adrián de la Rosa nos acompaña el día de hoy con el tema que él mismo le ha llamado María, esposa del Espíritu Santo. Y bueno, pues no me gustaría quitarle mucho el tiempo a Adrián, mejor directamente lo permitimos que llegue al tema y que nos vaya guiando en esto que él preparó desde su tesina hasta el día de hoy. Así que iniciamos nuestra sección Invitado del Mes. Buenos días, Adrián. Antes que nada, agradecerte el querer compartir con nosotros tu trabajo, por aceptar la invitación para venir a tu programa. Nos gustaría primero, para empezar a calentar motores, que nos compartieras algo sobre ti, cómo llegaste al instituto y lo más importante, cómo saliste, qué te llevaste, cuál fue tu experiencia. Si gustas compartirnos, Adrián. Buen día, mi nombre es Adrián de la Rosa. Tengo mucho gusto en acompañarlos y les voy a platicar tantito de cómo llegué yo al Instituto Bíblico. Resulta que tuve la invitación del padre Carlos López para entrar al Instituto de Teología, y él, reflexionando conmigo, me dijo, mira, pues estaría bueno que te involucres en este curso de teología, pero sabes que ahora que lo pienso mejor, estaría mejor que empezaras en el Instituto Bíblico, porque al fin de cuentas todo lo que vemos en teología pues está basado en la Biblia, y en el Instituto Bíblico te van a enseñar lo que es la Biblia, lo que es la historia, lo que es la manera de interpretación, etcétera. Entonces es más importante que aprendas primero lo que es la Biblia, para que luego, si tú gustas, pues puedas integrarte al de teología. Y de esta invitación pues ya salió la inquietud de qué es el Instituto Bíblico, cómo ingresar, cómo inscribirse, etcétera. Y así fue como llegué al Instituto Bíblico, por una invitación de un gran amigo, gran sacerdote, nuestro padre Carlos López.
Pues muy interesante la manera en que llegaste, Adrián, y muy interesante el tema porque me ha sorprendido que nos ganaste por mucho a Palabra y Vida, en la introducción de tu trabajo, porque desde las primeras páginas planteas preguntas. Nosotros nos esperamos hasta el final para decirlas, pero tú empiezas y preguntas bastante interesantes. Entonces voy a dejar que tú seas el que las comparta a los radioescuchas que nos acompañan esta mañana. Claro que sí. Pues en la introducción, un poquito antes de la introducción, pues tengo un agradecimiento, y básicamente mi agradecimiento va para todos los maestros del Instituto Bíblico, porque gracias a ellos pues tengo la inspiración y la motivación, en este caso pues de terminar todo el diplomado en el Instituto Bíblico. Gracias a ellos empecé, gracias a ellos terminé, y me siento todavía motivado para continuar con el estudio bíblico. Y ahora sí, pues lo que es la introducción al tema. El tema se llama María, esposa del Espíritu Santo, pero para poder explicar quién es el esposo de María, pues debemos explicar también quién es el verdadero padre de Jesús. Entonces las Sagradas Escrituras pareciera que nos están confundiendo, ¿no? Por todos los textos que, si los leemos por separado y de manera literal, pareciera que el padre de Jesús es José. Y vemos ahí un texto de Lucas que dice: su padre y su madre estaban asombrados de lo que decía él. Entonces pareciera que José es el padre de Jesús. Hay otro texto que dice: al verlos sus padres admirados, su madre dijo: hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Entonces pareciera que así es. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Pues no, pero habrá quienes digan sí, porque literalmente dice la Biblia que así es. Bueno, pero también la Biblia nos dice que el padre de Jesús es David. Entonces, hay un texto de Lucas que dice: él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, literalmente nos dice que el padre de Jesús es David. Entonces, en ese tiempo, cuando Jesús vino al mundo, pues no existía el cristianismo, no existía solo el judaísmo y el paganismo. Entonces, ¿quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer que Dios era su padre? Pues nadie se lo iba a creer. Y hay textos donde pues la gente duda de él, ¿no? Gente importante duda de él. Hay otro texto donde dice: ¿cómo es que me buscaban? ¿No sabían que conviene que yo esté en lo de mi padre? Es otro texto de Lucas. Entonces él dice que su padre es Dios, pero pues ¿quién le iba a creer siendo un niño? Pues nadie, ¿no? O sabemos que Dios quería que Jesús tuviera un padre, un hombre como padre, y a esto le llamamos pues un padre putativo, que es considerado padre en la sociedad, ¿no? Aunque en realidad no sea el padre biológico. Entonces trataré de explicar esto, que el padre de Jesús es Dios Padre, pero que al haber concebido a María por gracia del Espíritu Santo, entonces los católicos decimos que María es esposa del Espíritu Santo. También trataré de demostrar por qué José no tuvo relaciones con María, si es que nos alcanza el tiempo, y esto nos dará pauta para pensar que, de acuerdo a las tradiciones de aquella época, podremos considerar al Espíritu Santo como el esposo de María. Y entonces, bueno, ya necesitamos que nos ayudes aquí un poquito, porque el planteamiento verdaderamente sí es muy interesante. Pero entonces vámonos por partes. Surge pues una primera pregunta. Entonces, ¿José es el verdadero padre de Jesús o cómo está la cosa aquí? A ver, mis queridos oyentes, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué nos dices tú, Adrián? Pues mírales, vámonos al primer pasaje de la Biblia. Estamos hablando de la encarnación. En Lucas 1, del 26 al 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José,
de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Entonces, cuando leemos aquí que de la casa de David, pues se está refiriendo obviamente a José. Sin duda era de la casa de David. Y lo mismo se deduce de María, que también tiene descendencia de David. Vemos que la diferencia entre ambos es que María descendía de David por Natán, que no era tanto una línea real, y José sí venía de la línea real porque él provenía de Salomón. Entonces, Jesús debía de reunir de la sangre de David, porque la recibió de su madre, y el derecho a la corona que recibió de su padre adoptivo, que es José. Esto obviamente lo sabían los judíos. Ellos lo sabían, porque si no, no lo hubieran aclamado y proclamado hijo de David cuando lo reciben con palmas, ¿sí? En el templo. Entonces, otro pasaje que nos habla de esto es, por ejemplo, la profecía de Simeón, que también está en San Lucas, donde Simeón les dice, después de que dice todo su discurso Simeón, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, todo esto, cuando dice, después de todas sus palabras Simeón, dice algo así como que Dios no me va a dejar morir hasta que yo no vea al Salvador. Su padre y su madre, en este caso José y María, pues estaban asombrados de lo que él decía. Y es obvio que su padre y su madre pues se refiere a José y a María. Entonces, ese texto nos está diciendo que José es el padre. Después, cuando está entre los doctores, Jesús, en otro pasaje de San Lucas, dice, tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. El texto nos está diciendo que su padre es José, y lo está diciendo la misma Virgen María. Su padre es José, y nos queda muy claro. De la genealogía de Jesús, según San Lucas, también podemos definir que Jesús es considerado hijo de José por esa genealogía que nos da. Entonces, estos textos que hemos mencionado hasta ahorita nos dicen que verdaderamente el padre de Jesús es José. Ok, bueno, casi me convences, Adrián, casi me convences. Ahora sí, como dice el compadre de Luis, sí, pero no. Pudiéramos pensar entonces por los textos leídos que efectivamente José es el verdadero padre de Jesús, subrayado, verdadero. Pero sí, vamos a una segunda pregunta que ahorita me surgió. ¿Es David el verdadero padre de Jesús? Pues todo indica que sí. Aquí es donde la Biblia nos confunde. No sé por qué Dios nos pone estas pruebas, pero vean. Dice, en el pasaje de la encarnación, ahora nos vamos a ir un poquito más adelante, en Lucas 1, 31, 33. Vas a concebir en tu seno, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David, su padre. Entonces, el texto nos está diciendo claramente que David es su padre y reinará sobre la casa de Jacob por siglos y su reinado no tendrá fin. O sea, todavía nos dice que David es su padre, que va a ser rey y que su reinado no tendrá fin. Entonces, ese texto nos dice que David es su padre. Entonces, habíamos escuchado las palabras del ángel Gabriel, ¿no? Que le anunciaba que será del Padre, que será como Jesús tomará el trono de David. Entonces nos lo está confirmando este texto. El profeta Isaías también advertía mucho esta idea del trono de David. En Isaías 9:7 y en Isaías 22:22 dice, se dilatará su imperio y de la paz no habrá fin. Se sentará sobre él trono de David
y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo mediante el juicio y la justicia, desde ahora y para siempre jamás. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. En aquel día llamaré a mi siervo, le vestiré con túnica, le ceñiré con cinturón, pondré tu poder en su mano. Él será como padre de los habitantes de Jerusalén. De la casa de Judá pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces, tanto Isaías como Lucas nos están diciendo que sí, que David es el padre de Jesús. Si vemos también la genealogía de Mateo, dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces Mateo también nos está diciendo que es hijo de David. Dice San Mateo, nos presenta a Jesús como hijo de Abraham, obviamente hijo de David, miembro del pueblo de Israel, era heredero de su cetro. De eso se encarga Mateo, de dejarnos bien claro que Jesús es el heredero de David. Mateo expone la genealogía y aparece también San José como padre, pero dice claramente que David es su padre, perdón. Luego hay otra parte de San Mateo donde él nos dice, en Mateo 9:27 dice, cuando Jesús da la vista a dos ciegos, no sé si lo recuerdan, dice, cuando salía Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Entonces los ciegos lo están diciendo, hijo de David. Y ese sería el sentir de los judíos, ¿no? Porque ven al Mesías prometido y literalmente se le denomina hijo de David. Entonces pareciera que sí, que el padre de Jesús es David. Y luego hay otro pasaje en Mateo 12, 22, 37, donde le traen a un ciego y mudo y lo sanó. Entonces la gente se preguntaba, ¿será este el hijo de David? Y los fariseos oyendo dijeron, él no echa demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces ahí dice claramente, ¿será este el hijo de David? Pues es el Mesías prometido y literalmente dice ese texto que se le denomina hijo de David. Entonces sí, pareciera que el padre de Jesús es David. ¿Les dé otro texto? Entonces, Adrián, la Sí. cosa empieza a poner aquí muy, muy buena, ¿no? Porque ciertamente puede ser hijo de José, puede ser hijo de David, ¿no? Sí. Ahora nos haces ver cómo dentro de la misma Biblia a Jesús se le adjudican muchos padres, varios padres, Sí. ¿sí? Pero todavía no acabamos. Vámonos más allá. ¿Es Dios el verdadero padre de Jesús? ¿Qué nos dices? A ver, vamos a ver. Ya vimos todo lo de Mateo, donde nos dice que es David su padre. Ahora vamos a ver si Dios es el verdadero padre de Jesús. Tenemos en San Lucas 2:49. Jesús está entre los doctores. Jesús le responde a José y a María cuando lo están buscando. ¿Por qué me buscaban? ¿Que no saben que conviene que yo esté en las cosas de mi Padre? Entonces Jesús se está proclamando hijo de Dios. Entonces aquí pareciera que Jesús mismo dice, Dios es mi Padre. Y es una edad temprana, es un niño todavía. Entonces, pues María y José se quedaron pues sorprendidos por su palabra, ¿no? Tenemos otro pasaje en Lucas 4, del 1 al 3, donde vemos la tentación. Y hay un paralelo con Mateo 4. Dice, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue conducido al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando transcurrieron esos 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo lo empezó a retar, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se vuelva pan. Y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre.
Entonces lo condujo a Jerusalén, lo subió a lo más alto de un templo. Si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo. Entonces, sí, el diablo le está diciendo, acéptalo, eres hijo de Dios. Lo que vemos aquí es que pues el Espíritu Santo cobija a Jesús, ¿no? Igual que un padre judío conduce y guía a su hijo para que aprenda todos los preceptos que tiene que saber a su edad. Entonces, Dios Padre pues también lo guía al desierto para darle una lección. Y después de estas lecciones, pues Él ya le traerá la plenitud del Espíritu. Entonces, el mismo diablo busca que Jesús demuestre, compruebe que Él es el Hijo de Dios. Después, en otros pasajes de curación, de sanación, como por ejemplo en San Lucas, dice en San Lucas 8:28, y es paralelo con Marcos 3:11, dice en una curación, salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces los demonios sabían que Jesús era Hijo de Dios. Hay otro pasaje de otra sanación, sí, donde dice ante el Sanedrín, dice, todos le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió, ustedes lo han dicho, yo soy. Entonces ese yo soy nos recuerda tanto al Génesis como al Éxodo, ¿no? Donde dice Dios, yo soy el que soy. Entonces Jesús mismo se está proclamando ante el Sanedrín, ante esas autoridades, se está proclamando Hijo de Dios. También cuando ese otro pasaje, que si no sé si lo recuerdan, donde está caminando sobre las aguas, cuando subió a la barca, cuando el viento se calmó, le dicen ellos, ¿verdad? Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. El mismo Pedro y todos los que estaban con él en la barca proclaman que Jesús es el Hijo de Dios. Oye, pues si estabas buscando confundirme un poco, como que medio lo estás logrando, mano. Sí. A ver, pero de alguna forma sí empieza a tomar, o empieza a formar, o a tomar forma, pues valga la expresión. Porque de alguna manera todos son padres de Jesús, pero haces hincapié sobre la palabra verdadero. Y aquí la entiendo como que el verdadero pues es el que realmente engendró a Jesús. No solo lo cuidó, no solo lo crió, fue parte de su ascendencia, sino realmente lo engendró. Sin embargo, para hacernos utilizar y ejercitar un poquito más la materia gris de nuestro cerebro, ayúdanos un poco. Hay otra pregunta, pues. ¿Quiere decir que María es esposa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el verdadero Padre de Jesús? Pues sí. Pues sí, vamos a tratar de explicarlo. Si lo vemos humanamente, lo que hemos visto hasta ahora es que David viene a ser como un abuelo y nosotros, al menos los latinos, ¿no? A nuestro abuelo también lo llamamos papá. Entonces, humanamente hablando, pues el abuelo, pues sí es tu papá. Y luego a José, al hombre, o sea, hablando de la descendencia de sangre, ¿no? Y luego, como hombre que te cuida desde niño, que te educa, pues José también es el padre próximo que tiene junto a él siempre, ¿no? Que lo cuidó tanto a él como a María. Entonces él lo ve. Si lo vemos a Jesús como niño y su figura paterna es José, pues él lo ve como su padre. Pero ahora que él mismo se proclama hijo de Dios, pues ya vemos que el verdadero padre es Dios. ¿Cuál de las tres personas es el esposo de María? Entonces vamos a tratar de demostrar con el texto bíblico que María es esposa del Espíritu Santo, y entonces Él es el verdadero Padre de Jesús. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, otra partecita de la Anunciación.
en Lucas 26:35, donde le dice María al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá, y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí el ángel nos está aclarando esto, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ser el Padre de Jesús y por ende el esposo de María. En la fórmula que rezamos, Dios te salve, es una manera muy hermosa de saludar, ¿no? Común entre los mortales de aquellos tiempos. Pues no se puede ser entendida de forma literal, como si la Virgen tuviera que ser salvada, ¿no? Pues es una llena de gracia. También sin duda la forma griega de la expresión se la traducen como objeto del favor divino, cuando decimos eso de llena de gracia. Queda llena de gracia porque ya lo dijo el ángel, ¿no? El Espíritu Santo vino sobre ella. De todas maneras, hay una lección de humildad en ese elogio, ¿no? Dios está elogiando a la Virgen María por medio de un ángel. Y sin prejuicio, al establecer la más alta santidad de María. Entonces de ahí viene el dogma también de la Inmaculada Concepción. No se alaba a la Virgen de ninguna cualidad o virtud como propia de ella, sino como obra de esta predilección divina. Entonces, como ella misma lo ha de proclamar en el Magnificat, ¿no? Bendita tú entre las mujeres. También es otra parte donde dice, esas palabras faltan aquí en muchos códices, ¿no? Las palabras de Isabel, donde le dice, bendita entre las mujeres, se completa la primera parte del Ave María. Entonces, en esa parte donde dice, Hijo del Altísimo, el texto nos está revelando que el verdadero Padre de Jesús es el Altísimo, porque así lo dice el texto. Y el Altísimo, pues sabemos que es Dios, en la figura del Espíritu Santo, porque fue la que vino a poseer materialmente a María, ¿no? Dice también que no conoce varón, pues entonces nos queda claro que si no conoce varón, pues Jesús no viene de un hombre humano o carnal, sino de Dios Espíritu Santo. No pregunta ella cómo ha de ser esto, sino cómo será, cómo podría ser. No pregunta ella cómo podrá ser esto, sino cómo será. Entonces ella desde el primer momento está bien segura de que ese anuncio de este mensajero, de este ángel, pues se va a cumplir, por asombroso que parezca, ¿no? Ella lo acepta íntegramente, cualquiera que fueran las condiciones, y no quiere quedarse con una duda de conciencia, por lo cual pues no vacila en preguntar si su voto de castidad iba a ser un obstáculo al plan de Dios. Y el ángel le responde inmediatamente, ¿no? Sin disminuir de nada su docilidad, la perfecciona, mostrándonos que nuestra obediencia no ha de ser la de un autómata, sino dada con plena conciencia. Es decir, de modo que la voluntad pueda ser movida por el Espíritu. Entonces, en el caso de María, su voluntad fue movida enteramente por el Espíritu, ¿no? Porque ella ya estaba llena del Espíritu Santo. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Pues está muy interesante, Adrián, está muy padre todo esto que nos estás compartiendo, nos sirve realmente para tener nuestros conceptos de fe muy claros, son conceptos básicos que a la hora que mucha gente nos pregunta, o alguno que otro que nos quiere engatusar por ahí con teorías raras y cosas por el estilo, buscan desprestigiar o descalificar el papel de José, María, e incluso al mismo Dios, ¿no? Entonces, pues está todo muy interesante, pero tenemos que hacer un corte, mi querido Adrián. Regresamos para continuar con tu tema. Y usted, mi querido oyente, no se vaya. Volvemos en unos minutos. Bueno, regresamos a su programa Palabra y Vida con este tema
de Adrián de la Rosa tan interesante que nos ha hecho ahora sí que tener una vista más amplia de estos temas. Sí, en su tema y en su tesina María, esposa del Espíritu Santo. Voy a hacer una pequeña recapitulación rápida de lo que Adrián nos ha compartido. Adrián nos ha puesto argumentos para decirnos que como padres de Jesús aparecen José, David, Dios y particularmente el Espíritu Santo, llegando a concluir que el verdadero Padre de Cristo es el Espíritu Santo. Y por ende, esta misma persona de la Santísima Trinidad es el esposo de la Madre de Jesús, es decir, de María. Ha sido más que interesante todo lo que nos ha compartido Adrián, pero aún tiene por ahí otros argumentos que sustentan que María es esposa del Espíritu Santo. Adrián, si gustas compartirnos, te dejamos los micrófonos. Tengo un mensajito aquí de que mi conexión de internet es inestable, ojalá que no me falle. Bueno, vamos a leer ahora otro pequeño pasaje de San Mateo 1, 18, 23, que es precisamente el nacimiento de Jesús. Desposada su madre con José, desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, nos recalca ahí la Biblia, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con ese pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Pues ahí nos deja claro el texto. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa sin que la conociera. Dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces este pasaje nos dice que es el Espíritu Santo el que le da el medio, el que actúa en ella para que ella pueda concebir a Jesús. Y le dice claramente que José no la conoció. Entonces el esposo de María, por este texto, el esposo de María es el Espíritu Santo. Hay una reflexión que hacen San Ignacio y San Jerónimo. Dicen: fue de suma importancia que Jesús naciera de una mujer que, conservando su virginidad, fuese a la vez casada, o sea, virgen y casada, porque así quedaría velado a los ojos de Satanás el misterio de la encarnación. Jesús significa Dios salva. Cristo es nombre griego que corresponde al hebreo Mesías, cuyo significado es el ungido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que necesitaba un padre humano, un protector, un putativo, como lo hemos dicho antes. Sí lo necesitaba, porque a los ojos de Satanás, ya vimos también antes que él tenía dudas, ¿no? Lo retaba y le decía: dime que tú eres el Hijo de Dios. Y pues no, ¿verdad? Él nunca cedió a esa tentación, y era necesario, según dicen San Ignacio y San Jerónimo, para que quedara esto velado a los ojos de Satanás. Entonces sabemos que el desposorio, pues son comprometidos en matrimonio como si fuera un noviazgo con derechos legales. Ambos vivían en casas paternas, y antes de que vivieran juntos, ella y él, José y María, pues ella quedó embarazada. José no quiso dejarla públicamente, porque ante la ley ella merecía un castigo de muerte. Si suponemos que en un matrimonio judío aparece otro hombre que tiene relaciones con la mujer, pues se consideraba adulterio. Y si el esposo la denunciaba, pues por esta razón, por esta denuncia, entonces
la mujer tenía que morir. Entonces, si partimos también de que José era justo, pues justamente José tendría que denunciar a María y decir, pues este hijo no es mío, ¿verdad? Entonces, la primera opción que tiene José es con la intención de evitar la muerte de María, ¿no? De evitar la muerte de la mujer. Dice, el hombre adúltero que la embarazó se presenta y confiesa que la embarazó y reclama al niño como suyo. Por lo tanto, él es el padre y toma a la mujer como esposa, porque al reclamar al niño también le corresponde la madre del niño, pagando la dote al primer marido de la mujer. Entonces, esto es lo que hizo el Espíritu Santo, ¿no? Por medio del ángel, le está diciendo a José, mira José, yo soy el papá del niño y te voy a pagar tu dote, ¿no? Te voy a dar también toda la gracia. Otra segunda opción para evitar la muerte de la mujer. Dado que el marido no quería denunciar a su mujer, la dejaba en secreto para que no la acusaran de adulterio. ¿Y qué iba a pensar la gente? Bueno, que el marido la embarazó, el marido embarazó a su esposa y luego la abandonó como huyendo de la responsabilidad. Y de esta manera tampoco mataban a la mujer, porque la mujer regresaba a su casa paterna. Esas eran las dos opciones que tendría en esos tiempos una pareja de judíos que hubieran tenido esta situación donde él, el esposo, hubiera dicho, no, pues este hijo no es mío. Entonces no era nada más denunciarla y que reciba su castigo, ¿no? Sino que él pensó, bueno, pues ¿cómo le hago, verdad? Porque no es justo que María muera. Entonces, no había todavía un matrimonio, pero el desposorio tenía los mismos derechos legales. La única manera que José visualizó para no denunciar a María fue abandonarla en secreto. O sea, él utilizó la segunda opción. ¿Qué hubiera dicho la gente? Pues José la embarazó y se fue. Se nos indica que en el Evangelio que José era un hombre justo, o sea, era obediente a la ley. Por lo tanto, él debía denunciar lo que a sus ojos parecía un adulterio. Eso era lo más correcto. Se nos dice también que José tenía miedo de recibir a María. Entonces, ¿cuál es la razón del miedo de José? ¿Por qué tenía miedo José de recibir a María? José sospechaba en silencio, dado que conoce a María, la conoce y la ama, que el embarazo de María es obra del poder del Altísimo, como lo dice el pasaje. Y como todo judío justo, incluso sacerdote, tienen miedo de entrometerse en los asuntos de Dios. Por eso, al tener esa sospecha, tiene el miedo natural de entrar en contacto, en este caso, con el arca de la alianza que viene siendo María, un arca de la alianza hecha de carne. Sabemos por el padre Orona, que él es muy bueno para las historias de los judíos, sabemos que el sacerdote tenía ese miedo al entrar al lugar santísimo, ¿no? Entonces aquí tratamos de reflejar ese miedo. El mismo lugar santísimo donde habita Dios es el vientre de María. Se da cuenta que María es la Virgen que está profetizada por Isaías, y al ser José tan humilde, cree que no tiene él cabida en el plan divino. Resulta que sí, ¿verdad? Que Dios, como ya lo leímos antes, Dios quiere que Jesús sea protegido por un hombre humano, físico, carnal, que esté junto a María. Entonces, cuando José está decidido a abandonarla, aparece el ángel como el vocero del verdadero padre y reclama la paternidad del niño. Y aquí estamos viendo la opción número 1, ¿no? Y dice, su concepción es del Espíritu Santo. Entonces esto nos reafirma,
El esposo de María es el Espíritu Santo. El Padre de Jesús es Dios. De esta manera, el ángel nos revela el nombre del Padre de Jesús. Se ha explicado antes que si el padre reclama a su hijo, también se lleva a la madre del niño y la toma como esposa. Entonces, de esta manera estamos diciendo, María es esposa del Espíritu Santo y es el Padre de Jesús. Otra manera de confirmar la paternidad del Espíritu Santo es darle el nombre al niño. El padre es quien le ponía el nombre al niño, y el Evangelio dice, y le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador. José sabía quién era el verdadero esposo. Y este mismo esposo, el verdadero Dios, el verdadero Espíritu Santo, le encomienda esa misión. Tú le pondrás por nombre, para que ante los hombres aparezcas tú como el Padre de Jesús, porque el Padre es el que le pone el nombre al niño, ¿no? Eso ya lo sabemos también de otros pasajes. José acepta la misión de convertirse en el Padre putativo de Jesús. Existe una tradición que indica que tanto José como María estaban consagrados como anahuín. Anahuín, en pocas palabras, le llamamos a los pobres de Israel, al resto de Israel, al resto de José, dicen los profetas. Este grupo de anahuín están dispuestos a vivir en celibato y servir al esperado Mesías. Ellos están preparados, desde niños, los anahuín están preparados para recibir al Mesías. Es una tradición de cierto grupo judío, ¿no? Están dispuestos a servir al Mesías porque lo están esperando. San Pablo explica con otras palabras en Gálatas que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Ese es otro texto. Lucas lo describe como en un poema. María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios, has hallado gracia delante de Dios. Significa que Dios ha puesto los ojos en ti. O sea, Dios se ha enamorado de ti. Y le manda esas bellas palabras por medio del ángel, ¿no? La llena de gracia. Salve, salve llena de gracia. Son palabras que no se le pueden decir a cualquier persona, no solamente a esta mujer consagrada desde niña para esperar al ansiado Mesías, consagrada como anahuín para servir al Mesías, y a ella le toca servirlo de esta manera, ¿no? Como una verdadera arca de la alianza. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pudiéramos seguir charlando sobre esto. Adrián, realmente te agradecemos mucho toda esta información porque es valiosísima, toma un interés extraordinario y me gustaría pedirte, abusando un poquito de la confianza, en tu tesina mencionas un poco el tema sobre las costumbres matrimoniales en el antiguo Israel y de aquel entonces, que nos ayudan a entender ese contexto que se vive en estos tiempos, ¿no? Que estamos platicando. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, por favor. Lo dijimos, a lo mejor lo dijimos muy rápido, pero ya lo mencionamos. Entonces, ahí estábamos hablando de cuando el esposo judío de aquellos tiempos sospechaba de que su mujer había cometido adulterio. Entonces ahí mencionamos esas dos opciones, ¿no? Que él tenía la opción de denunciar a la mujer. Esa sería la primera opción, la denuncias. La segunda opción es, tratamos de evitar la muerte de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hombre adúltero se presenta y reclama al niño. Dice, no, está embarazada, pero yo soy el papá. Entonces, al reclamar al niño, te llevas a la mujer y le pagas la dote al verdadero esposo, ¿no? Bueno, al primer esposo, porque ahora la vas a hacer tu esposa. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es, como no la quieres denunciar, pues entonces te alejas en secreto, la abandonas. Y que la gente piense lo que quiera, no, pues nada más la embarazó, la abandonó
huyó y de esa manera pues ya no la mataban, simplemente ella regresaba a su casa paterna. Y ya, entonces esas serían las tres opciones, ¿no? La primera, donde la tienes que denunciar, en el caso de José, porque él es justo, la tendría que denunciar porque él no sabe cómo se embarazó. Él siente, sospecha en su corazón que es cosa de Dios. Y dice, no, pues yo aquí no tengo cabida. Entonces me voy por la segunda opción, ¿no? Me alejo, que la gente hable de mí, pero a ella que no la maten. Y viene el Espíritu Santo y toma la primera opción y reclama al hijo. Y al reclamar al hijo, pues también reclama a la madre. Se tiene que quedar con los dos. Y claro que le paga su dote a José, ¿no? José, pues es el patrono de muchos países. De hecho, es el patrono de mi familia materna, San José. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Adrián, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, pero pues el reloj no para, ¿sí? Así que si gustas compartirnos, ¿cuál es la conclusión de esta demostración de María como esposa de Dios Espíritu Santo? Bueno, Katy, antes de dar mi conclusión, me gustaría leerles unos pequeños textos como parte de la investigación que hice, donde otros santos y otros religiosos consagrados muy famosos, por ejemplo, un documento de María Santísima y Espíritu Santo en San Francisco de Asís, en Selecciones de Franciscanismo, habla muy bonito de María, esposa de Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: respecto al valor actual del título María, esposa del Espíritu Santo, hemos de decir que nos encontramos ante un hecho que nadie puede negar. La reseña histórica que hemos esbozado, que no es completa ni exhaustiva, demuestra que este título ha sido usado con piedad consciente, basada en textos bíblicos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, por muchos escritores sagrados, desde la Edad Media hasta nuestros días, así como también por santos canonizados y por doctores de la Iglesia. Basta recordar algunos nombres: Roberto Bellarmino, Lorenzo de Brindis, Alfonso M. de Ligorio, Luis M. Griñón de Montfort, Carlos de Sece, Maximiliano Kolbe, etc. Desde luego, si se tiene en cuenta las definiciones dogmáticas y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, el peligro de abusar de este título queda en su mayor parte conjurado. Una confirmación autorizada de ello la tenemos en el uso que han hecho y hacen los papas, por ejemplo, León XIII, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II. Por otra parte, la costumbre de llamar a María hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo se ha hecho tan universal que forman parte integrante del sensus fidelium desde hace mucho tiempo. En el resto del rosario se acostumbra en numerosas naciones añadir a las tres Aves Marías, las introductorias, añadirle después del Gloria y de cada decena el saludo a las tres personas divinas, que es un eco permanente a la antífona del oficio de la Pasión de San Francisco. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo. Por todo ello, no nos parece exagerado decir que el título de esposa del Espíritu Santo aplicado a María ha venido a formar parte del magisterio ordinario de la Iglesia. Sin embargo, no se encuentra en los documentos del Concilio Vaticano II, en los que el Espíritu Santo nunca es llamado esposo, ni María esposa, mientras que la relación esposo-esposa se aplica 21 veces a Cristo y a su Iglesia.
para mayor gloria del Espíritu Santo y de su esposa Inmaculada María. Lo que procede no es pretender retirar del uso el mencionado título, sino más bien ilustrarlo y explicar su sentido correcto en la pastoral mariana. Entonces, eso es un texto muy, muy bonito, que pues es muy largo leerlo. Yo nada más le estoy haciendo un resumen del resumen del resumen. Y ahora sí, como conclusión, si me lo permiten, rapidito, pues agradecerles antes que nada el tiempo a ustedes y a sus oyentes. Pues muy agradecido de estar aquí y gracias por invitarme. Voy a dar mi conclusión. Es apasionante buscar información sobre la Santísima Virgen María. Hay mucha información que te llama a seguir buscando más y más. Pareciera que los textos que hablan sobre la Virgen María son interminables, como fuentes de agua inagotable, como corrientes de ríos sin final, como vertientes de aguas infinitas. Nunca pensé que este trabajo de investigación me fuera a enviciar, lo puse así entre comillas, en la búsqueda de más y más información relacionada con este tema. Me parece un tema fascinante y un tema básico en el estudio de la Biblia, especialmente al desarrollar el tema de la Anunciación. Creo que esta pandemia que ha azotado a todo el mundo, de cierta manera nos ha facilitado el hecho de poder estar en casa y aprovechar el tiempo en esta tarea de investigación. El hecho de decir que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo nos marca espiritualmente, como si estuviéramos consagrados, como si hubiéramos recibido el Santo Crisma y nos hubieran ordenado diáconos, servidores de la Santísima Virgen. Así me siento y me gustaría que todos los cristianos tuvieran la oportunidad de sentirse atraídos por la humildad, la nobleza, la pobreza y el amor de nuestra Santísima Virgen, la bienaventurada y bien llamada esposa del Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Mira, así está el asunto, mis queridos hermanos. Ahora, cuando recemos el rosario, ya entenderemos mejor a qué nos referimos cuando citamos a la Santísima Virgen como esposa de Dios Espíritu Santo. Y también aquello de amar a Dios y a la iglesia, porque hay una relación muy bonita y todo este trabajo nos lo demuestra. Fíjense ustedes qué importante es escudriñar la Sagrada Escritura y qué buena bailada nos dio Adrián al inicio de este tema con tantas preguntas de que si este es el Padre, que no, y que aquí dice y que aquí también, planteándonos interrogantes y citando textos que si no somos capaces de interpretar bien, o como él mismo lo dijo, lo tomamos en forma literal, corremos el riesgo de desviarnos o cuando menos confundirnos y no poder dar el valor al amor y el amor necesario a cada una de estas personas e instituciones y ritos que conforman nuestra religión. Así que no desoiga usted las llamadas de Dios que nos hace para profundizar en la fe. Hay que seguir estudiando, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo para tener una fe firme, para tener un amor a Dios firme y para poder tener el pie firme en el camino al cielo, porque si no, las desvías están de a peso. Pero vámonos, hermanos, ya nos acabó el tiempo, tenemos que irnos. No olvide que si quiere usted el trabajo de Adrián, pídanoslo por mensaje, por correo, en nuestra página de Facebook, también lo puede pedir ahí y se lo haremos llegar con gusto. El camino de hoy, Katy, por favor. Claro que sí, Jorge. El camino de hoy es el 293. En la vida interior, ¿has considerado despacio la hermosura de servir con voluntariedad actual? Eso de la voluntariedad actual nos va a dejar pensando a dos que tres. Y ahí tenemos un ejemplito en nuestra Santísima Madre María. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que esta información le haya ayudado, le sirva, y si no, pues por lo menos le pique el gusanito para seguir estudiando este fascinante tema, y deseamos que el amor de Dios les acompañe siempre. Estuvimos con ustedes en el programa de hoy. Fabián. Katy. Luis.
Adrián y Jorge en una emisión más de Palabra y y vida. Vida.